infección de vías urinarias. Entonces, uno de ellos es la dilatación de los ureteres. Los ureteres se dilatan en el embarazo y es por eso que se hace más ectasia y que se produzca acumulación de orina y sean más propensas a la infección de vías urinarias. Aparte, la presión que se ejerce sobre los ureteres, más que la vejiga, sobre los ureteres, porque recordemos que el útero tiene una dextrorrotación normal hacia la izquierda, es decir, el útero normalmente está rotado hacia un lado y es por eso que cuando nosotros valoramos una paciente y tengamos síntomas de pielonefritis o infecciones urinarias que ya están subiendo a tracto superior, más van a ser en el lado izquierdo. Y esto se explica porque el útero tiene la dextrorrotación normal hacia la izquierda, que hace que se haga presión sobre los ureteres y esa presión hace que se dilate más la parte superior, se haga más ectasia, hay un mayor reflujo vésico-ureteral y se produzcan más infecciones de vías urinarias, acompañado de la disminución del peristaltismo por la progesterona y el aumento también del pH de la orina, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿por qué en las embarazadas se produce más infección de vías urinarias? Primerito, si nos acordamos, que tienen las embarazadas? Progesterona, mucha progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Nos baja el peristaltismo de todo nuestro cuerpo. Es por eso que ellas tienen estreñimiento, es por eso que ellas no tienen un adecuado flujo urinario y hacen mucha ectasia en los ureteres, sumado a la dextrorrotación del útero hacia la izquierda, que hace que se aplaste el ureter de ese lado y hace que se acumule la orina y también por el aumento normal del pH, no solo en la orina, sino en todo la fisiología de la mujer, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros una paciente con aparentes síntomas urinarios. ¿Y por qué decimos aparentes? Porque nosotros podemos tener tres patologías en el embarazo. Puede ser una bacteriuria sintomática, una cistitis aguda o una pielonefritis aguda. ¿Cómo vamos a diferenciarlas? Cistitis y bacteriuria sintomática es de tracto inferior, es decir, vejiga y uretra, y pielonefritis es de tracto superior, desde ureteres hasta riñones. Entonces, mucho nos va a decir la clínica de esta paciente. Por ejemplo, vemos una paciente que viene con su embarazo y viene con disuria, con polaquiuria, con tenesmo, con nicturia. No me voy a ir hacia a sospechar de una pielonefritis, sino más bien de una infección baja. Como tiene síntomas, es una cistitis aguda, es una IBU, característica de una cistitis aguda. ¿Qué pasa con las bacteriurias asintomáticas? Que nosotros debíamos pedir dentro de los exámenes de laboratorio del primer control prenatal. Urocultivo. Siempre, hemo más cultivo en el primer control prenatal y luego a término de las 26, 28 semanas. Usualmente se toma como referencia 28 semanas porque ahí es cuando se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, para no acordarnos que se hace solo esa prueba, también nos acordamos que se hace eso y que se hace un hemo más un urocultivo. Entonces, necesito, bueno, ahí está en la imagen, más de 100.000 unidades formadoras de colonia en el hemocultivo sin síntomas para decir que esta paciente tiene una bacteriuria sintomática. ¿Listo? Y hay que tratarla en el embarazo siempre. En una mujer no embarazada no es necesario tratarla, pero en el embarazo siempre será necesario tratar. ¿Y cómo sospechamos de una pielonefritis? ¿Cuál es la triada característica de la pielonefritis? Dolor lumbar, fiebre Dolor lumbar, fiebre. y los puntos dolorosos del, ureterales, creo que son. Ajá, y puño percusión. Bueno, puño percusión, fiebre y, ay, perdón, falta uno. Puño percusión, que es dolor lumbar, fiebre y falta uno más de laboratorio. La leucocitosis. Entonces, tenemos una paciente que viene con fiebre. Dentro de todas las patologías que podemos tener con fiebre en el embarazo, nos vamos también a sospechar en una pielonefritis. Más aún si ella nos dice que antes o en ese mismo momento tenía síntomas urinarios, por ejemplo, ¿sí? Valoramos siempre puntos ureterales haciendo puño y percusión y si esta es positiva, ya tengo uno de los tres criterios. Me voy a valorar si es que viene ya con fiebre, ya tenemos dos y luego leucocitosis. Si está con leucocitosis más de 12.000,
se cumple la triada de la pielonefritis y tenemos el diagnóstico de nuestro paciente en base a la clínica. Esto es más clínica, este de ahí. Ahora, ¿cómo tratamos? Y este de acá no es solo en no embarazadas. Esto, perdón, no es solo en embarazadas, sino también en no embarazadas. Tenemos una paciente con un hemo infeccioso, que aquí la foto del hemo me faltó tomarlas para aprender cómo se lee los hemos. Por ejemplo, en el hemo, ¿qué vamos a ir nosotros a buscar en el hemo para nosotros sospechar que esa paciente tiene una infección de vías urinarias? ¿Cómo vamos a leer un hemo? No sé, ¿tienen la foto de un hemo tal vez ustedes en sus curiosidades? Pero normalmente se ven todo lo que representan las bacterias, todo el desecho de las bacterias, sean nitritos, biocitos. Exacto, pero primerito debemos ver si es que ese hemo está bien tomado, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos si Las un hemo células está bien tomado? epiteliales. Exacto, las células epiteliales. Entonces, como sugerencia, cuando tengamos un hemo, y se me pasó la foto del hemo, no la tengo. Cuando tengamos un hemo, vamos a ir a buscar las células epiteliales. ¿Por qué? Porque ese es un indicativo que me va a decir si ese hemo está bien o no está bien tomado. Entonces, no hay un número de células epiteliales que te diga estándar para decir que ese hemo está o no está bien tomado. Usualmente se acepta menos de 8 a 10 células epiteliales por campo. Es un hemo que está parcialmente bien tomado. Menos de 5 epiteliales por campo es un hemo que está adecuadamente tomado. Más de 10 es un hemo que no es tan valorable. Y digo tan valorable porque, por ejemplo, tenemos células epiteliales más de 10, nosotros decimos, este hemo puede estar contaminado. Pero si pese a eso nos dice, tiene nitritos, entonces con nitritos no se contamina. Entonces, con los nitritos positivos, pese a que es un hemo contaminado, también nos da un diagnóstico de infección de vías urinarias. ¿Listo? Pero si no tenemos los nitritos, y tenemos un hemo bien tomado, nos vamos a ir a ver los leucocitos y nos vamos a ir a ver los piocitos. Si los leucocitos y los piocitos están aumentados en un hemo con células epiteliales bajas, quiere decir que es un hemo bien tomado, eh, también tenemos ahí el diagnóstico de infección de vías urinarias, ¿sí? Ya buscamos unos hemos en el hospital para ir viendo y traer la siguiente como ejemplo. Entonces, ¿cómo tratamos? Y en primer lugar, por ejemplo, si tenemos un hemo y nos dice que tiene nitritos positivos, pues la medicación se da por sí sola, ¿no es cierto? Quedamos ahí. Cefalosporinas de primera generación. ¿Los cuales? Decían algunas que son las cefalosporinas de primera generación. Ajá, pero digo, en eso te digo, en un hemo que te diga nitritos positivos. Nitrofurantoína, Doc. Era de Nitrofurantoína, eso primera les decía, opción. como que por sí solo se da el diagnóstico cuando vemos nitritos positivos. Damos nitrofurantoína. ¿Cuál es la peculiaridad de la nitrofurantoína en el embarazo? ¿Hasta cuándo no puedo dar? O si puedo dar en todo el embarazo. Dice algo de una anemia. Produce En un tipo de último, anemia. en el último de los casos le da anemia a este bebito por una anemia hemolítica. No podemos dar nitrofurantoína pasadas las 35 semanas, 36 semanas, algunos te dicen. De preferencia, no usamos nitrofurantoína pasadas las 34 semanas, ¿sí? Por riesgo de anemia hemolítica en ese bebito, porque la nitrofurantoína actúa en contra de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ese nos va a dar en el último el metabolismo para la producción de bilirrubinas, y en el último de los casos, este bebito va a tener anemia hemolítica que le va a hacer por las bilirrubinas y que se puede complicar por kernícteros, ¿sí? Entonces, nitrofurantoína no hasta después de las 34 semanas de gestación para estar más seguros. ¿Cuál es la peculiaridad con la nitrofurantoína? ¿Cada cuánto se da la nitrofurantoína? Me dice cada 12. Sí, pero también se da cada 6. ¿Han visto esquemas de cada 6?
La nitrofurantoína viene de 100 miligramos. Entonces, el objetivo de este es que veamos cómo diagnosticar, o sea, cómo sospechar, cómo diagnosticamos y qué tratamos. Y en los tratamientos, tanto de infección de vías urinarias y de vaginales, me interesa que ustedes se vayan aprendiendo unos 2 o 3 fármacos para así que tengan súper claritos para que puedan tratar. Y como les digo, esto no es solo para embarazadas. Entonces, si tenemos un hemo con nitritos positivos, nitrofurantoína se va relacionando. La nitrofurantoína es de 100 miligramos. La peculiaridad de nuestro país es que nosotros tenemos nitrofurantoína de 100 miligramos y pare de contar, o nitrofurantoína retard de 100 miligramos. La diferencia, el tiempo de acción y de metabolismo que tiene. La normal se da cada 6 horas. La retard es la que se da cada 12 horas. ¿Listo? Por 7 días. Eso en el caso de la nitrofurantoína. Entonces, primer fármaco que nos vamos a aprender de memoria, hemo con nitritos en una embarazada menos de 34 o en una no embarazada, la nitrofurantoína. ¿Cuál es la peculiaridad? La normal se da cada 6, la retard se da cada 12 por 7 días. Ahora, si es que no tenemos, o a veces incluso si es que tenemos nitritos positivos y por ejemplo está más de la semana 34, ¿qué más han usado para infección de vías urinarias? Ahí sí pueden ir las cefalosporinas que decían. ¿Cuál es cefalosporina? Deja ver si está aquí. Ahí está aquí. La Ujú. cefalexina. Las colecciones. Ujú, cefalexina y eso tenemos igual en nuestro código Cefadroxilo básico. también, si no estoy mal escuchado. Cefadroxilo también. También podemos tratar con cefadroxilo. Usualmente comenzamos con la cefalexina. 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Y si no, y yo les recomiendo, cuando tengan pacientes que sean ustedes, que sean su familia, que sean privadas o ya vayan teniendo pacientes y tengan una infección de vías urinarias, usen la fosfomicina. Fosfomicina en 3 gramos en dosis única es un tratamiento muy bueno y efectivo, sobre todo guiados a nuestra resistencia bacteriana aquí en el país. Nosotros no tenemos resistencia ni a la nitro, ni a la fosfo, ni a la cefalexina todavía. Lo que sí ya vamos teniendo resistencia es a las penicilinas, a la moxi, a la ampi, ya vamos teniendo resistencia. Entonces, para mayor comodidad, para mayor adherencia al tratamiento, la fosfomicina de 3 gramos es un sobrecito, se llama Monurol, que es el más vendido aquí en el país. Fosfomicina de 3 gramos, dosis única, y con eso les va súper bien, incluso con un alivio inmediato también de los síntomas de la paciente. ¿Sí? Entonces, nos vamos a aprender 3 esquemas. Si tiene nitritos, nitrofurantoína, retard o normal. Si no, podemos irnos con la cefalexina. ¿Cuánto? 500 cada 6. Y en el mejor de los casos, y que pueden, lo malo es que es un poquito caro, un sobre cuesta como 15, $16. La fosfomicina de 3 gramos en dosis única. ¿Sí? La peculiaridad en las embarazadas, no nitro después de la semana 34. Entonces, con ese resumencito, van a poder tratar infección de vías urinarias en pacientes embarazadas y en pacientes no embarazadas. ¿Ok? Tengo una duda, Doc. Hay unas cefalosporinas que no se pueden enviar en ciertos trimestres. Eso sí no me acuerdo. ¿En qué Las trimestre se puede? ¿En qué cefalosporinas trimestre no? Las cefalosporinas sí se pueden, sí son seguras en el embarazo. Entonces, no hay contraindicación para mandar alguna cefalosporina en algún trimestre del embarazo. Por vía oral, las que se usan, cefalexina o cefadroxilo, esas puedes enviar cualquiera de las dos. De preferencia, usen cefalexina, que es como que la más bajita, para no crearle de una resistencia. ¿Sí? Es que yo Pero de estaba escuchando, perdón, es que escuché en un pase que comenzaron a decir, ¿y en qué trimestre, hasta qué trimestre podrías dar o no le podrías dar las cefalosporinas, o sea, betalactámicos? Y dijeron que hay en algún punto que no se pueden. Cefalosporinas. Cefalosporinas sí puedes. Betalactámicos, en eso sí no puedes dar. Por ejemplo, amoxiclavulánico no puedes dar en el tercer trimestre. Y Ya, por riesgo de colitis teratogenicidad. pseudomembranosa.
¿Cuáles son Entonces, los teratogénicos? Es que ese día estaban mencionando algunos en los el pase, no me teratogénicos acuerdo son muy bien. los aminoglucósidos que te producen oto y nefrotoxicidad, las tetraciclinas que te producen anomalías en el crecimiento del óseo. Esos son los más teratogénicos, los que no puedes usar, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos con los esquemas que yo les digo. Con las cefalosporinas no hay lío. Y comencemos con la cefalexina, porque el cefadroxilo ya es un poquito más arriba y eso ya vamos a ver cuando usamos el cefadroxilo. ¿Listo? Entonces, cefalexina es esa de ahí. Bueno, vamos acá. Y pielonefritis. ¿Qué pasa con la pielonefritis? Primero que la pielonefritis es para hospitalizarse. Entonces, la pielonefritis es una paciente que viene con fiebre. Primerito, la fiebre es lo que va a ser mi guía. Fiebre, le vamos a hacer el examen físico, tiene puño de percusión positiva. Nos vamos a la biometría y tiene leucocitosis. Entonces ya tengo la triada para decir que mi paciente tiene pielonefritis y ellas, sobre todo por la fiebre, ameritan ingreso para tratamiento hospitalario. ¿Con qué tratamos las pielonefritis? ¿Quién está en la pato? Cristo, estás en la pato. ¿Con qué tratan las pielonefritis? Siempre hay pielonefritis arriba. O sea, no sé si exactamente pielonefritis, pero siempre saben dar ampicilina más surlactán, pero no sé si, pero bien. Mm, Yo me acuerdo Ceftria, no sé. que les dan, que les ponen Ceftriaxona, ajá. inyecciones Ampicilina sulbactam venenosas. podría ser, pero de preferencia nos vamos con la de elección, que es la ceftriaxona. 1 gramo cada 12 horas intravenoso. ¿Hasta cuándo damos ceftriaxona? Hasta cuando tengamos 48 horas libre de fiebre. Después de 48 horas sin fiebre, pasamos a tratamiento de vía oral para poder mandar a la casa. Y ahí entre el cefadroxilo. Ahí no, también podríamos desescalar de ceftriaxona a cefalexina, pero lo ideal es desescalar a una de la misma generación. Ceftriaxona y desescalamos y mandamos a la casa con cefadroxilo. ¿Listo? Entonces, en pielonefritis, tratamiento de elección, ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. Cuando ya queremos mandarle a la casa, cefadroxilo 500 cada 12 horas hasta completar usualmente en las pielonefritis y se van de 10 hasta 14 días aproximadamente. Pero eso es ya de tratamiento hospitalario, con que sepan sospechar, diagnosticar e ingresar con el tratamiento principal, pues con eso ya hacemos un montón. Entonces, ese es como un resumencito de infección de vías urinarias para que se queden claros con los esquemas antibióticos, para que tengan clarito por lo menos unos 3 esquemas y en la pielonefritis saberle reconocer. Vamos a ver infecciones vaginales y ahí retomamos todo haciendo unos casos clínicos para que nos quede clarito todo al final, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las infecciones vaginales? Las infecciones vaginales, de igual manera, en el embarazada o no embarazada, no cambia más que lo que ya vamos a ver después. Tenemos de 3 tipos: hongos, bacterias y parásitos. Cuando la infección vaginal ¿Cuál es la bacteria que causa la infección vaginal? Ahí con No, esa es la principal bacteria que causa la infección de vías urinarias y eso, bien que más desacuerdo, no dijimos. Hay que tomar en cuenta Ah, que pues, vaginosis sexual y bacteriana de no infección es. de La uso. vaginosis bacteriana no es eso. La vaginosis Que podría bacteriana. causar, lo que podría causar el principal agente, la Gardnerella. La eh, Gardnerella vaginalis, es cierto. Es el principal, ¿no es cierto? Entonces, infecciones vaginales tenemos 3: bacterias, hongos, parásitos. Bacterias, Gardnerella vaginalis y se llama vaginosis. En hongos, ¿cuál causa? la Candida albicans, que es la principal Ujú. causante de La Candida albicans y se llama, vagin- y cuando es una infección vaginal por Cándida, se llama eh, Candidiasis. vulvovaginitis. Ah, o candida. vaginitis o candidiasis, pero se llama vaginitis, ¿sí? Cuando es por bacteria, Gardnerella vaginalis, vaginosis. Cuando es por hongos, por cándida, se llama vaginitis. Y cuando es por parásitos, ¿cuál causa? Ahí es la tricomona, que puede causar Tricomona. una cervicitis o también una vaginitis igual. Eh, Tricomoniasis. Lo que. ajá, ahí se llama tricomoniasis. Ah.
Ajá, por eso y cuando veamos los diagnósticos o cuando nosotros describamos el diagnóstico, nosotros vamos a decir, yo les voy a decir, tengo una paciente con vaginitis. Que como ustedes saben que es causado por hongos, por cándida, y saben que, con qué debo tratar, ¿sí? Entonces, recordemos, vaginosis, bacteria, Gardnerella, vaginitis, hongos, cándida, tricomoniasis, parásito, tricomona. Y así vamos a identificar a las infecciones vaginales. Cada infección vaginal tiene sus propias características y es así como por clínica y únicamente por clínica las podemos diagnosticar. Entonces, las infecciones vaginales causadas por bacterias, por la Gardnerella, vamos a tener como características principales el olor. El olor de una infección vaginal, cuando una infección vaginal tenga el olor característico, es literal como a pescado, es producido por la Gardnerella. ¿Cómo es esta secreción? Es una secreción grisácea, que puede ser media blanquecina, media grisácea. Dicen en los libros homogénea. ¿Cómo entiendo yo el término homogénea? Cuando yo pongo el espéculo, veo que esa secreción corre por las paredes. Es una secreción muy líquida, muy acuosa, que se resbala por las paredes vaginales, que se me mete en el espejo. Es media grisácea, tiene, tiene mal olor. Esa es la característica de una vaginosis. ¿Qué pasa con la vaginitis? Esa es la más fácil. ¿Cómo es la vaginitis? ¿Cuál es la característica? ¿Cómo es la secreción? La secreción es tipo requesón, como le suelen llamar. Ah, Ujú. está. Esa es, esa es la característica principal. Es una secreción grumosa, blanquecina, como requesón, como queso, le describen y tal cual. Si es que ya han visto infecciones, si han visto vaginitis, es tal cual así la infección. ¿Qué le acompaña a esta? ¿Cuál es lo característico de esta? El prurito. La vaginitis pica, ¿sí? Esa es la característica. Entonces, secreción blanquecina, grumosa, adherida a paredes. Este en cambio de la otra que les recuerda que corría por las paredes, esta está adherida, está pegada, porque es tal cual como un queso que está ahí pegado en la pared y que pica, vaginitis. Y de la tricomoniosis que ya se adelantó Jorge, ¿cómo es la característica? La cervicitis, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve esa cervicitis? A ver, aquí según tengo entendido se ve como puntos de Ujú. frutilla que se suele llamar. Un cervix en ¿Cómo se fresa. ve? Ajá, sí, un cervix de empresa que se le ve, hay los puntitos rojos en todo el cervix. Entonces es algo característico de la tricoma. Tal cual, se ven petequias en el cervix, que es un cervix en fresa. ¿Cómo es la secreción? La secreción de esta puede ser verdosa, amarillenta, es un poco más espumosa y también tiene mal olor. Tiene un olor distinto al de la vaginosis. ¿Ya han olido una vaginosis? Sí, Sí, entonces es un olor que no te pierdes, ¿no es cierto? Y es por eso que a veces a la gente que no le gusta la gineco, nos quedan viendo raro cuando sacamos el espejo y nos lo acercamos a la nariz. Es como que si ya huele de lejos, ¿por qué sigue oliendo? Porque se diagnostica por la clínica. Y claro, eso es un poco hasta desagradable, pero así lo diagnosticamos. Y si yo tengo el olor característico, pues ya ni necesito pedirle un examen para, para diagnosticarla. ¿Qué examen pido para diagnosticar una infección vaginal? ¿Qué exámenes mandamos a hacer cuando sospechamos de una infección vaginal o cuando vemos una secreción media rara? el- en lo que sería secreción gram y fresco. Ujú. Un Grammy fresco de secreción vaginal. Y en el Grammy fresco de secreción vaginal tenemos dos formas de leer esos Grammy frescos de secreción vaginal. Entonces, ustedes ya han visto y han pegado y han impreso exámenes de laboratorio. Vamos a ver si estaban atentos. Les voy a describir los dos criterios y me van a decir con qué criterios nosotros leemos en la maternidad los exámenes de Grammy Fresco. Y Grammy Fresco sí tengo algunas fotos y ahí vamos viendo. Entonces, hay dos criterios, los criterios de Amsel, que son los que están en este cuadrito de acá, en el de color, y los criterios de Nugent, que están en este criterio blanco.
en este cuadrito blanco. ¿Cuál es la diferencia? Los criterios de Amsel son 4 criterios que tienen que saber de memoria. pH mayor a 4.5. Un pH mayor a 4.5 es ácido o básico. Les cambio el contexto de la pregunta. ¿El pH de la vagina es ácido o básico? Es Es ácido. ácido. Es ácido. Entonces, si está más de 4.5, Es más básico, más es alcalino. más Es la básico, base. es más básico y pierde la protección la vagina. Luego, presencia de células clave o células glia o las clue cells. Estas son células de descamación de la vagina que tienen puntitos alrededor, que son los polimorfos nucleares. Estas son la presencia de células clave. Cuando en un examen de Grammy fresco les diga presencia de células clave, eso es patognomónico de una vaginosis, no tengo que ver nada más, eso es una vaginosis 100%. Luego, la prueba de aminas positiva. Cuando se le pone KOH, el olor que es ya característico a pescado huele mucho más a pescado. Y luego la característica de la secreción, fina, homogénea y grisácea, que ya saben qué significa que sea homogénea, que sea fina, como vamos a ver al poner el espejo. Se nos va a meter en el espejo, se nos va a correr hacia afuera del introito. Y los criterios de Nugent, en los criterios de Nugent nosotros nos van a reportar la presencia sobre todo de lactobacilos, que son las bacterias normales de la región genital, del canal vaginal de las mujeres, y la presencia de Coccobacillus gram y los Bacillus gram, ya sea positivos o negativos. Y con eso nosotros vamos a analizar según los criterios que veamos, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué criterios usamos en la Mater para leer Grammy frescos? Amsel o Nugent. No, 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 solo imprimen. Doc, serían los criterios de Nugget, si no estoy mal. Son Ya, porque ¿qué has visto, Jorge? porque es más, o sea, ahí ven en la celularidad de cada parte. Ujú. Ta- ¿Y por Lo qué que no hacen puede- KOH? No hacen Ajá, KOH. ¿Nunca han visto en algún Grammy fresco de la Mater que nos diga células clave? Nada. no. No, pH tampoco, ¿verdad? Entonces, el Amater es uno de los lugares en donde reportan con Nugent. Están automatizados a reportar con Nugent, pese a que Amsel tiene más sensibilidad. Nugent tiene más especificidad, pero el que nos serviría más es Amsel, pero están automatizados a reportar con Nugent. Ya vamos a ver cómo leemos los criterios de Nugent. Entonces, este es un Grammy fresco de la mano, ¿sí? ¿Cómo vamos a leer un Grammy fresco con criterios de Nugent? Tenemos este Grammy fresco. Primerito, ¿dónde me voy a ir a este Grammy fresco? ¿Qué es lo primero que voy a ir a ver? Flora de Dodderlin, que son los lactobacilos normales. ¿Por qué? Veamos este cuadrito. ¿Qué nos dice acerca de los lactobacilos? Que cuando no tenemos lactobacilos, cuando están ausentes o cuando están escasos, esto ya nos da 4, 3 o 2 puntos, ¿sí? Y los bacilos gran variables, cuando tenemos presencia de bacilos, también ya nos va sumando puntos. Y cuando tenemos presencia de cocobacilos, también nos va sumando más puntos. Entonces, lo que primerito vemos es la presencia de lactobacilos. Cuando no tenemos lactobacilos o están ausentes, nos dan entre 3 y 4 puntos. ¿Qué nos dice Nugent? Nos dice, de 0 a 3 está normal, de 4 a 6 está intermedio, está dudoso, y de 7 a 3 es una vaginosis. Entonces, vamos a ver nuestro Grammy fresco. ¿Qué tenemos? Flora de Dodderlane, ausente. Con esto tenemos 4 puntos, ¿verdad? Nos vamos a ver los bacilos gram variables. ¿Dónde nos reportan los bacilos? Cocobacilos gram negativos están presentes en 2 cruces. Entonces, más o menos nos da 2 puntos más. Ya tenemos 6 puntos.
Y luego tenemos la presencia de cocobacilos gran variables. Son los cocobacilos gran variables de acá, son los mismos de acá, nos dan 2 puntos más. Y ahí tenemos 4, 6, 8 puntos. Diagnóstico, vaginosis. Más fácil y para que no se compliquen con todo esto que acabamos de decir, flora de Dodderlein ausente o disminuida. ¿Qué pasaba con la flora de Dodderlein ausente o disminuida? Nos da 4 puntos en la escala de Nugent. ¿Y qué significaba 4 puntos en la escala de Nugent? Indeterminado. Es una paciente embarazada, es una paciente de riesgo. Entonces, tratamos una paciente que está dudoso, que está indeterminado, sin ver los otros criterios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes tratarían una embarazada que esté como que en intermedio? Como que puede ser, como que no puede ser. ¿Le tratan? Yo creo que sí, Doc, porque aunque sea intermedio, la mujer embarazada es un factor de riesgo a tener otras como que patologías como ruptura de membranas que Exacto, muy podría bien. causar de esto. Entonces, sí, creo que sí. Muy bien tu razonamiento. No es solo el hecho de que tener la vaginosis y ya puede acarrear una APP, una ruptura de membranas. Y de hecho, las que vemos nosotros que son positivos son porque están con APP y nosotros mandamos a hacer estudios del por qué está con APP. Es Entonces, que de manera más incluso fácil. hay una parte que dicen que incluso en las bacteriurias asintomáticas, aunque tú no tengas completamente toda la certeza, pero si tengas la sospecha de la clínica, sí hay que tratarlas en las embarazadas. Entonces Ujú. no sé si es lo mismo aplicable acá. Claro, tal cual, igualito. Sobre todo cuando mandamos con monoreportan con Nugent. Con Amsel es muy facilito. Con Amsel te van a decir, te van a decir pH de tanto, ¿se cumple o no se cumple? Células clave, ¿se cumple o no se cumple? KOH positivo o negativo. Y la secreción ya es parte de ti. Nosotros nos vamos a fijar en el pH y en las células clave porque a veces no hacen KOH porque el KOH hacemos nosotros con nuestra nariz, que es parte de la clínica. Entonces, vamos otro Grammy fresco. Nos vamos primerito, a lo que primerito nos vamos a ver los Grammy frescos de la Mater o los que les reporten por fuera con Nugent, Flora de Dodderlein. Dice que está una cruz, no está ausente, ¿no es cierto? Está, digámosle que disminuida. No nos reporta, por lo visto, ellos no ven aquí presencia de cocobacilos ni bacilos gram negativos. Entonces solo tenemos la flora de Dodderlein que está en una cruz, que sí está positiva. ¿Qué dicen de este Grammy fresco? ¿Qué les parece? ¿Infeccioso o no Está infeccioso? contaminado por las células epiteliales. En Grammy fresco no le paramos Ah, mucho. no, eso era enema, perdón. Ajá, eso es en Nemo. Entonces, ¿qué dicen de este Grammy fresco? Con esta flora de Dodderlein de una cruz y sin nada más. ¿Qué dicen? ¿Positivo, negativo? ¿Le tratamos, no le tratamos? Bueno, en este también sí importaría muchísimo la clínica. Si yo veo una clínica sospechosa, le trato. Si yo veo una clínica que no es sospechosa, no tanto, porque tengo Dodderlein, pero no me reporta nada más. Lo más probable es porque no vieron. Luego de eso, ¿a dónde nos vamos? A ver hongos y luego nos vamos a ver si hay o no tricomona. Ahora sí, en este de acá. Tengo ¿Qué una tenemos? duda, repito. La flora de Dörling viene a ser la flora normal, ¿no? Sí, la flora normal. Pero eso también ya depende de muchas cosas que se cambian dentro de la alimentación, los hábitos, los cuidados, aseo. Sí, claro que tiene mucho que ver esa parte ahí, pero si nos vamos a hacer, nos vamos a la semiología y si nos ponemos teóricos, ¿cuál es la definición de una infección vaginal o de una vaginosis? Es el reemplazo de flora patológica es el reemplazo de la flora normal por flora patológica. Entonces, por eso Nugent nos dice, si es que no tiene Dodderlein, cumple el criterio de reemplazo de flora normal por flora patológica. Pero en este Grammy fresco, ¿cuál es el problema? Que no nos reporta si ven o no ven. Entonces, este Grammy fresco sí nos pondría en dudas. Este Grammy fresco no nos pone en dudas de nada. ¿Cuál es el diagnóstico de este Grammy fresco?
Em, Aginitis. ¿Tiene vaginitis? ¿Por qué dices que tiene vaginitis, Jorge? Sí, sí tiene vaginitis, pero ¿por qué tiene vaginitis? Eh, m- por la flora ausente una y otra por la presencia de hongos Ya, por positivos. los hongos tiene vaginitis. Y por la Ujú. flora ausente, más que una vaginitis, ¿qué decimos? Una vaginosis por la Exacto, flora una ausente. vaginosis. Entonces, en ella podríamos interpretarla o diagnosticarla como una vaginitis más vaginosis o como una vaginitis mixta que englobaría los dos criterios de las dos patologías, como a veces la usamos ese término. Otro más. De ahí, ¿qué dice? Tres cruzos, visitas son, matiz no, negativo. Nada, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, para no confundirnos, porque, y de hecho esta foto les traje porque les subrayan los polimorfos nucleares. Es como que dijeron, ¿será por aquí? Nada de será por aquí. Tiene flora de Dodderlein aumentada, es decir, tiene 0 puntos en ese de ahí. No tiene bacilos, no tiene cocobacilos, no tiene nada. Pese a que diga que tiene de 10 a 12 piocitos, que tiene dos cruces de polimorfos nucleares, no tiene nada que ver porque estamos reportando con los de Nugent. Entonces, para no perdernos en Grammy frescos, ¿qué voy a ver primerito? Totally, primerito. ¿Sí? Si es que esto me dice disminuido o ausente, tengo el primer diagnóstico. ¿Cuál es el primer diagnóstico de esta paciente? Solo viendo Dodderly. Vaginosis Así. intermedia. Muy bien. Luego me voy a